como lo habíamos comentado, Washington López, CEO de Washington Capital, está con nosotros justamente para entender y explicarnos qué es lo que está pasando con esta divisa, con el billetito verde, que a veces es un poco nervioso con lo que está ocurriendo en otros países y en economías tan fuertes como Estados Unidos. Washington, ¿cómo estás? Muchas gracias, Valeria, por la invitación nuevamente. Un placer siempre estar en tu programa. ¿Qué está pasando con el dólar estos últimos días? ¿Por qué parece que es tan difícil retroceder a los 3 soles 60, 3 soles con 75? Estamos viendo que está marcando muy cerca o por encima incluso de los 3 soles 80. Sí, claramente, Valeria, como bien se lo comentamos en enero, en una entrevista que justamente se hizo en este medio, en RPP, con Maritza, claramente el tipo de cambio se encontraba en 3.70, ¿bien? Y dimos bastantes argumentos en un contexto tanto macroeconómico y microeconómico de cuáles eran estos factores que iban a impulsar al fortalecimiento del dólar a nivel global y una depreciación de monedas emergentes. Claramente Perú hoy ve esa depreciación, el tipo de cambio inició el año en 3.70, hoy bien mencionaste el punto más alto de cotización ha sido 3.86 y hablamos de una depreciación de 4% del tipo de cambio. Bien, nuestro valor técnico en definitiva es 3.90, nosotros creemos que el tipo de cambio va a seguir escalando hasta ese objetivo, un primer objetivo de corto plazo. Sin embargo, nuestra visión alimenta una tendencia y un fortalecimiento de mediano plazo del dólar, ¿sí? El cual creemos que podría alcanzar la zona de 3.95 en los próximos meses, ¿de acuerdo? O sea, ¿eso podría ser, digamos, el techo máximo al que podría alcanzar el dólar? Totalmente, lo vemos como un techo totalmente alcanzable. Creemos que, en definitiva, y ahora vamos a empezar a estudiar estos factores, recordemos la Reserva Federal, ¿no? El banco prácticamente que decide en qué momento baja las tasas de interés en Estados Unidos. Recordemos que Powell la semana pasada estaba en una entrevista en Estados Unidos, 60 segundos se llama el programa, y mencionó de que las tasas de interés no iban a bajar este año como el mercado lo piensa. Y en definitiva recordemos que en enero Powell no decidió bajar las tasas de interés. Ese factor de que Powell no baje las tasas, el mercado lo toma como un fortalecimiento del dólar. Y es por eso que hemos visto que no solamente se ha depreciado el sol, se ha depreciado la mayoría de monedas emergentes, el peso mexicano, el peso chileno, el peso colombiano. Entonces, la pregunta es, ¿qué decisión va a tomar la Reserva Federal? ¿Bajará las tasas en marzo? ¿Bajará las tasas en junio? Pese a que ya se está acercando al nivel de inflación, ¿no? El 2%. Totalmente. Entonces, ese es un argumento que Powell tira al mercado, no solamente la inflación, sino también el empleo. Recordemos que en enero salió el dato del non-farm y tenemos más de 350.000 nuevos empleos en Estados Unidos. O sea, no estamos en pleno empleo, pero estamos cercano a ello, ¿no? Entonces, estos argumentos son los que alejan hoy al inversionista pensar de que van a bajar las tasas agresivamente en Estados Unidos en el 2024. ¿Bien? Entonces, este escenario le abre las puertas al dólar a que pueda seguir creciendo, trepando y fortaleciéndose ante las monedas emergentes. ¿Bien? Ahora, este va a ser el año, ¿tú crees, digamos, con todo este análisis, Washington, del fortalecimiento del dólar? ¿Va a ser el de este 2024? Definitivamente. Nosotros tenemos la visión muy clara, creemos que el dólar va a volver incluso a la zona que vivimos en algún momento con toda la crisis política que fue en el 2022, el efecto de Castillo, que el tipo de cambio alcanzó un máximo de 4.13 soles por dólar. Sí. Nosotros creemos que en definitiva, en general, todas las monedas emergentes van a romper los máximos que hicieron hace un par de años y eso alimenta nuestra tesis porque no solamente es el fortalecimiento del dólar en el mundo, teniendo en cuenta de que en Estados Unidos hablan muchos economistas de que va a haber una recesión global y recordemos que un efecto recesivo, un efecto de crisis bancaria como lo que vimos con los bancos regionales de Signature Bank y otros bancos, alimentan el apetito que el inversionista se refugie en el dólar. Tenemos dos patrones en el mundo que son los efectos refugio, el oro y el dólar. Sí, entonces, en estos momentos de volatilidad o de incertidumbre, los inversionistas tienen un apetito por estos dos factores, por lo cual creemos que el dólar en definitiva es un activo que va a tener una demanda y una demanda de crecimiento importante en los próximos meses, ¿no? Y bueno, esto significa que nuestra moneda, el sol, se va a depreciar. Se va a seguir debilitando, totalmente. Recordemos los estímulos que hizo el Banco Central el año pasado, ¿no? Los programas de Punche Perú, el bajar la tasa de interés. Recuerda que la tasa de interés en Perú estaba en 7.75, hoy se encuentra en 6.50, 6.25, por lo cual ese recorte de tasas en definitiva es quitar liquidez a la economía, ¿no? Y eso genera un efecto de debilitamiento del tipo de cambio a la par, ¿no? ¿Es momento ahora, digamos, con esto de comprar dólares?
Totalmente. Nosotros seguimos en la misma posición que la que teníamos a inicios de año. Nuestra recomendación al público en general era si tenía ahorros en soles, ¿qué decidir? ¿No? Voy a las tasas que nos están pagando 6-7%, ¿no? En ahorros soles, o cambio a dólares y espero que esto suba poco a poco como la espuma. Y tengo una ganancia cambiaria, ¿no? Totalmente. La persona que escuchó el programa y que tomó una decisión, en definitiva, hoy subió más de 4 o 5%. Washington, te voy a pedir un minuto. La información no se detiene en febrero. Señores, continuamos con nuestra entrevista a Washington López, CEO de Washington Capital, hablando justamente de los comportamientos, de lo que podría ocurrir en los próximos meses con el tipo de cambio, con el dólar específicamente. No se sabe exactamente qué día va a marcar cuánto y a cuánto va a cerrar. Pero lo que sí podemos analizar son algunas tendencias. Lo que Washington nos ha comentado hace instantes es que podría llegar a picos altos como 3.95 el tipo de cambio. ¿Esto es a nivel interbancario? Así es, exactamente. A nivel interbancario. ¿Y qué recomendaciones, justamente la pregunta, Washington, qué recomendaciones darles a aquellas personas que tienen cierto ahorro en soles? ¿Es momento de cambiar? De repente preguntarán, quizá en los próximos meses, en las próximas semanas, esto baje un poco. Sí, exactamente, Valeria. Muy bien la pregunta focalizada para el público de a pie, ¿no? Claramente el consejo lo seguimos manteniendo. Creemos que de las personas que tengan ya un gasto recurrente, no un gasto mensual en soles, siempre mantener esa caja en soles. Pero la diferencia, que hablamos ya de un excedente o un ahorro patrimonial, en definitiva seguimos pensando que la conversión a dólares es la mejor propuesta financiera, bien, teniendo en cuenta que el tipo de cambio tiene muchas tendencias y fortalezas y factores del por qué va a alcanzar los 3.95 en los próximos meses. Por lo cual, sí creemos que toda corrección del tipo de cambio es una oportunidad para comprar dólares baratos, ¿sí? Teniendo en cuenta que el high o el máximo se encontrará en 3.86, creo que puede haber un ajuste a 3.84, 5, 3.85. Pero vamos a ver un dólar cerrando, por ejemplo, Washington en 3.70, 3.60. Sí, no, yo no lo veo realmente que el tipo de cambio pueda retroceder hasta 3.70 que empezó a inicios de año, ¿no? Claro, claro. Lo veo un poco difícil por toda la coyuntura, sobre todo la Reserva Federal, que es el patriarca, digamos, del comportamiento del dólar a nivel mundial, ¿bien? Y ya Powell fue muy fuerte en sus declaraciones, argumentando de que las tasas de interés no se van a bajar con la agresividad que el mercado piensa. Bien, entonces hasta tenemos la tesis o la probabilidad de que tal vez no bajen la tasa. Bien, porque recuerden de que el mercado ha vivido una especulación, una expectativa de que el Powell va a bajar las tasas. Pero eso no ha sido una realidad, porque Powell hasta ahorita se ha pronunciado y las tasas en Estados Unidos se siguen manteniendo exactamente igual. Entonces el mercado se adelanta mucho por expectativa, más porque es realidad. Es verdad, ¿no? es verdad. Las expectativas están moviendo muchísimo los mercados. Ahora, ¿cómo podría afectar este dólar alto? 3.86, no lo veíamos desde octubre del año pasado, Washington, tú lo sabes bastante bien, pero ¿cómo afecta esto a los peruanos de a pie? Sí, bueno, claramente todas las personas, en definitiva, de que quieran realizar un viaje en el exterior, van a tener que ahora utilizar más soles de su cartera para poder hacer ese viaje. Los que tengan deuda en dólares, en definitiva, son los más afectados porque van a tener que pagar más soles por esa deuda. Por ende, una de mis recomendaciones a inicio de año justamente era salir de las deudas en dólares o convertirlas en deudas en soles, pactando un tipo de cambio barato en ese momento, claro, o de mínimos en ese momento. Claramente, los exportadores también se ven un poco desgastados bajo ese factor, en definitiva, pero sabemos de que esta volatilidad o este comportamiento del tipo de cambio ha sido cíclico, ¿no? A lo largo de la historia. O sea, el tipo de cambio, estas oscilaciones en Perú, en definitiva, si bien las tendencias duran 6 o 7 meses, ya hemos visto el tipo de cambio subir de 3.80 o 3.60 a valores de 4.15. Y lo hemos visto bajar de 4.15 a 3.60. A 3.60, entonces, claro, hemos visto las dos caras de la moneda y, en definitiva, la pregunta... Y nunca es inmediato. Exacto. Porque para eso está también el Banco Central de Reserva, para evitar que el golpe sea así de galopante, Totalmente. ¿no? Recuerda que cuando Perú vivió su máxima crisis política social, felicitaron a Julio Velarde como presidente del Banco Central por mitigar esta depreciación del tipo de cambio. O sea, con todo lo que pasaba en Perú, que el tipo de cambio se haya mantenido dentro de todo estable en un rango de 3.90, 3.95, fue un gran acto y una buena gestión del Banco Central. Entonces, todos estos factores, si nosotros los descomponemos, ¿sí?, y los aterrizamos hacia
¿cuánto podría proyectar o cuánta injerencia tiene el Banco Central para poder mitigar esta volatilidad? Yo siempre le pongo el ejemplo de que es como una almohada, ¿no? que permite que el impacto no sea tan agresivo, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta que el caos social o el caos político acá fue duro, ¿no? El golpe de Estado que tuvimos con Castillo, claro. Sí. Las marchas que en algún momento ocurrieron cuando Castillo, digamos, logró la victoria, ¿no? Entonces, fueron factores que nos quedan como experiencia a nosotros como peruanos, pero que en definitiva no hay que perder de foco cuál es la tendencia del dólar. Y claramente la tendencia hoy es al alza, ¿no? Washington, ¿y cómo nos va a ir este 2024? Porque hasta el año pasado, pues el Perú tenía una moneda que se estaba apreciando frente a otras, digamos, en América Latina, ¿no? Por lo que estaba cotizándose el tipo de cambio, me refiero. Este 2024, la moneda peruana va a perder, digamos, cierto atractivo, porque incluso, no sé si te acordarás, que los bolivianos compraban soles para refugiarse. Sí, totalmente. Bien lo mencionaste. Bueno, según nuestro análisis, el tipo de cambio, el sol en definitiva, tiene también factores que lo fortalecen. ¿Como cuáles, por ejemplo? Si hablamos de China, China ha generado, a través de la política fiscal y monetaria, ha bajado la tasa de encaje, ¿sí?, para reactivar la economía y ha emitido más de 265 billones de dólares para emitir la economía. Claramente sabemos de que esa liquidez se va a transformar en mayores compras de cobre hacia el mundo, y Perú es uno de los principales socios estratégicos de China. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay un apetito más grande por el cobre en el mundo, y Perú va a recibir más dólares por ese metal de bruto, esa materia prima que vende. Al entrar más dólares es mayor oferta de dólares, y eso mitigaría en cierta parte este riesgo que existe, o esta tendencia que existe de que el tipo de cambio se pueda, digamos, ir rápidamente a la zona de 3.95-4. Que podría ser, digamos, el cable a tierra. Totalmente, ¿no? O sea, para mí es como un equilibrio, ¿no? Al final, el precio del tipo de cambio es dos fuerzas que van luchando, ¿no? La oferta y la demanda. Y cada factor tiene diversos panoramas que lo van impactando de una manera agresiva o de una manera sutil, ¿no? Recordemos también, por ejemplo, que el efecto de que Perú se declare en recesión o el fenómeno del Niño son efectos que han alejado a la inversión extranjera y a la inversión privada. Entonces, claro, al no haber inversión extranjera, no ingresan dólares en la economía, y eso es un factor que debilita al tipo de cambio, ¿no? Entonces, al final es una partida de ajedrez, ¿no? Como lo habíamos mencionado de varios anteriormente. factores. Exacto, ¿no? Cada uno tiene un valor tal vez mayor que otros, pero que al final se resume en esa oferta y demanda que recibe el tipo de cambio, ¿no? Washington, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Washington López, CEO de Washington Capital, estuvo con nosotros, señor.